Un breve resumen de Sicarón, Memoria, judíos y militares bajo el terror del Plan Cóndor. Libro escrito por Guillermo Lipis. Presentación por Isan. Introducción. El Plan Cóndor fue una operación represiva y clandestina lanzada entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975 en Santiago de Chile por dictaduras militares de varios países latinoamericanos, como Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador, con el objetivo de eliminar a la oposición política, especialmente a aquellos de ideologías socialistas o comunistas. Bajo el liderazgo de Manuel Contreras, jefe de la DINA, Dirección Nacional de Inteligencia de Chile, el plan actuó como una especie de multinacional de la tortura, al coordinar secuestros, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos entre estas dictaduras, con el apoyo de Estados Unidos, que entrenó a los militares latinoamericanos en la Escuela de las Américas en Panamá. A través de esta estrategia, los regímenes justificaron la violencia con el pretexto de la doctrina de seguridad nacional y el miedo a la expansión del socialismo. Durante este periodo, bajo los presidentes de EU, Richard Nixon, 1969 a 1974, y Gerald Ford, 1974 a 1977, se promovió la eliminación de cualquier movimiento que desafiara el orden político y económico impuesto, lo que llevó a miles de muertes y desapariciones. En este contexto, Jorge Rafael Videla, dictador argentino, manifestó que en Argentina era necesario matar todas las personas que sean necesarias para garantizar la seguridad. Posteriormente, surgieron los archivos del terror en Paraguay, en 1992, cuando el periodista Martín Almada encontró documentos que evidenciaban la colaboración de Paraguay con los otros países en la represión del Plan Cóndor. A través de estos archivos, se supo que, además de la represión política general, existía una persecución a la comunidad judía, observada en fichas y registros de activistas y periodistas judíos como Marcel Meyer y Hermann Sischer. Durante este periodo, la comunidad judía fue vista como un blanco de las dictaduras debido a su activismo en defensa de los derechos humanos. Aunque algunos líderes de la comunidad judía negaron un antisemitismo sistemático, investigaciones y documentos desclasificados confirmaron que muchos judíos fueron secuestrados y desaparecidos. Esta narrativa ha sido documentada en informes como el de la CID y CONADEP, que revelaron cómo las dictaduras justificaron la persecución hacia los judíos a través de ideologías antisemitas. Alrededor de 1.500 a 1.800 judíos fueron desaparecidos durante la dictadura en Argentina, representando una proporción significativa del total de 30.000 desaparecidos. Este sufrimiento fue minimizado durante mucho tiempo por las autoridades, aunque figuras como Marcel Meyer y Bernardo Faín lucharon por visibilizarlo. Los archivos del terror siguen siendo una fuente clave para preservar la memoria histórica sobre este oscuro periodo de la historia latinoamericana, confirmando las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nombre de la seguridad y el orden. Sobre el autor. Guillermo Lipis es un periodista argentino graduado en 1984 en la Escuela Superior de Periodismo del Instituto Grafotécnico. Desde su inicio en los medios, ha trabajado en una amplia variedad de publicaciones, como El Porteño, Temática, Nuevación, donde fue director entre 2000 y 2008, página/12, y el suplemento Enfoques del diario La Nación. Además de su labor en los medios gráficos, Lipis ha tenido una destacada participación en el ámbito deportivo y organizacional. Fue director de comunicaciones del Club Náutico Acoaj, de la Universidad Barillán y de la Federación Argentina de Voleibol. En 2002, asumió como director nacional de prensa del Campeonato Mundial de Voleibol Masculino que se disputó en Argentina. Su carrera también incluye cargos en el ámbito público, como consultor de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en 2004, donde trabajó en la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia. En 2005, reorganizó el Departamento de Prensa de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. En la actualidad, se desempeña como editor en la agencia de noticias Telam. Prólogo. Sicarón, palabra hebrea que significa memoria, es un proyecto que busca reconstruir la historia de los argentinos judíos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, 1976 a 1983. Este esfuerzo incluye testimonios inéditos, documentos desclasificados, y listas actualizadas de víctimas y bebés nacidos en cautiverio, abordando una narrativa histórica crítica que desafía la versión oficial. El prólogo, escrito por Guillermo Lipis, presenta el libro como una herramienta para entender las complejas interacciones entre la represión estatal y la comunidad judía, estimada en casi 2,000 desaparecidos de origen judío. Este grupo, al igual que otras minorías como descendientes de españoles, armenios y musulmanes, fue especialmente vigilado y reprimido, planteando interrogantes sobre si esta violencia fue casual o premeditada.
Con entrevistas exclusivas y material nunca antes publicado, el libro busca no ofrecer verdades absolutas, sino abrir un espacio para nuevas reflexiones y análisis en el marco del Bicentenario argentino. La obra resalta cómo la dirigencia comunitaria judía enfrentó el control militar, exponiendo sus limitaciones, acciones e inacciones, en un contexto donde los derechos humanos son centrales para la reconstrucción histórica. Finalmente, el autor subraya que comprender este pasado es clave para optimizar la memoria colectiva, promover la justicia y visibilizar las historias no oficiales de todas las comunidades argentinas. El Plan Cóndor. Entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975, se llevó a cabo en Santiago de Chile la reunión que daría origen al Plan Cóndor, bajo el liderazgo del coronel Manuel Contreras, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA. Esta alianza represiva fue una estrategia continental coordinada por las dictaduras militares de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador, con el objetivo de eliminar cualquier disidencia política, especialmente de ideologías socialistas o comunistas. El Plan Cóndor funcionó como una multinacional de la tortura, promoviendo secuestros, desapariciones forzadas y asesinatos mediante una eficiente red de inteligencia militar entrenada en la Escuela de las Américas en Panamá, institución impulsada por Estados Unidos. La ideología de ese periodo, marcada por el liberalismo extremo de la Escuela de Chicago, defendía el control estatal para reprimir movimientos que amenazaran el orden económico y político impuesto, sin permitir libertad de pensamiento ni oposición. Antes de la reunión fundacional, en octubre de 1975, durante la 11ª Conferencia de Ejércitos Americanos en Montevideo, el general argentino Jorge Rafael Videla expresó con claridad la brutalidad del plan al declarar: en Argentina van a tener que morir todas las personas que sean necesarias para lograr la seguridad del país. Las dictaduras implementaron la doctrina de seguridad nacional, justificando la violencia con la amenaza del avance socialista. La política exterior de Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Richard Nixon, 1969 a 1974, y luego de Gerald Ford, 1974 a 1977, buscaba dominar a América Latina, considerada como su patio trasero, para frenar movimientos como el socialismo de Salvador Allende en Chile, las tradiciones cooperativistas en Perú o el peronismo en Argentina. Con un continente polarizado entre la violencia de izquierda y derecha, el Plan Cóndor consolidó una represión brutal, aniquilando miles de vidas y profundizando el saqueo económico. Los archivos del terror. El Plan Cóndor, al igual que el nazismo, no dejó un manual único, sino una serie de documentos dispersos que evidencian su coordinación represiva en América Latina. Uno de los hallazgos más importantes ocurrió en Paraguay el 22 de diciembre de 1992, cuando el periodista y abogado Martín Almada, torturado durante la dictadura de Alfredo Stroessner, 1954 a 1989, localizó los archivos del terror en una comisaría de Lambaré, cerca de Asunción. La búsqueda comenzó cuando Almada, regresando del exilio, solicitó su expediente policial, obteniendo finalmente un dato anónimo sobre su ubicación. Custodiado por el juez José Agustín Fernández y su colega Luis María Benítez Riera, un enjambre de periodistas y policías presenció el hallazgo, montañas de carpetas, fotos y prontuarios que documentaban la represión de la dictadura y su participación en el Plan Cóndor. Estos archivos revelaron la colaboración entre las fuerzas represivas de Paraguay y otros países latinoamericanos, facilitada por la conexión de jefes policiales con ejércitos extranjeros. La policía paraguaya, a diferencia de otras dictaduras que destruyeron registros, guardó estos documentos esperando reutilizarlos en el futuro. El Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, CDYA, ha trabajado desde entonces para preservar este material, que, aunque desordenado y fragmentado, demuestra el alcance de la persecución, tortura y vigilancia en la región. Este descubrimiento es crucial para entender las estrategias represivas y de control del Plan Cóndor, garantizando la memoria histórica y la verdad sobre una de las etapas más oscuras y violentas de América Latina. Lo judío en los archivos del terror. Los archivos del terror, descubiertos en Paraguay en las afueras de Asunción, revelan información fundamental sobre el accionar de los servicios de inteligencia de las dictaduras latinoamericanas, especialmente en el marco del Plan Cóndor, la operación coordinada entre dictaduras del Cono Sur durante las décadas de 1970 y 1980. A diferencia de archivos convencionales, estos documentos registran fichajes y seguimientos detallados sobre individuos y organizaciones. La comunidad judía, en particular, fue blanco de vigilancia constante debido a percepciones antisemitas arraigadas en los regímenes represivos. Figuras como el rabino Marcel Meyer y el periodista Hermann Sischer, ambos líderes del movimiento judío por los derechos humanos, MJDH, aparecen fichados por su activismo en favor de la democracia y los derechos humanos.
Además, otros ejemplos incluyen el seguimiento a Henry Curiel y las acusaciones sobre supuestas redes terroristas vinculadas a los judíos, como el Plan Andinia o la denominada Red Curiel. Documentos como la censura bibliográfica muestran la revisión de libros, incluyendo obras inofensivas como Alicia en el País de las Maravillas, mientras que artículos hallados de medios como Alerta difunden teorías sobre el avance del sionismo en Argentina durante el gobierno de Raúl Alfonsín. También se registran críticas hacia Israel por su posición durante la Guerra de Malvinas y su supuesta influencia nefasta en la derrota argentina. La recopilación de documentos culmina con reportes sobre la visita de una delegación israelí en 1984, donde se cuestiona la pasividad del gobierno israelí ante la desaparición de judíos durante la dictadura. En definitiva, los archivos del terror revelan cómo los sistemas represivos justificaron su control y persecución hacia la comunidad judía, consolidando la visión distorsionada y antisemita que prevaleció durante las dictaduras latinoamericanas. La dimensión desconocida del antisemitismo en las dictaduras latinoamericanas y su negación sistemática. La dimensión del antisemitismo durante las dictaduras latinoamericanas, particularmente en Argentina, ha sido objeto de debate y documentación. Aunque el antisemitismo existía en la sociedad argentina bajo la dictadura militar, 1976 a 1983, su existencia fue minimizada por las organizaciones judías locales, como la DAIA, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, y otros líderes comunitarios. Estas organizaciones argumentaban que no había una política oficial antisemita, sino que los judíos perseguidos lo eran por motivos políticos y no religiosos. Pese a esto, numerosas fuentes, como la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, investigadores internacionales y organismos de derechos humanos, demostraron que los judíos sí fueron sobrerepresentados entre los desaparecidos y que, en los centros de detención, sufrieron un trato especial, con agresiones, torturas y discriminación por su origen. En documentos clave de la época, figuras como Nehemías Resniski, DAIA, justificaron el golpe militar y adoptaron una postura cautelosa, evitando la intervención internacional. Otros, como Jacobo Kovadlov del American Jewish Committee, denunciaron la persecución y el exilio forzado de muchos judíos, aunque luego relativizaron públicamente el problema. Informes desclasificados, como el del Departamento de Estado de EU en 1977 y el de la CID, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 1980, confirmaron la existencia de discriminación y llamaron a sancionar estos abusos. A pesar de los esfuerzos por negar el antisemitismo estructural, la realidad mostró una compleja y tensa relación entre la dictadura y la comunidad judía, marcada por contradicciones, silencios y un intento de normalizar la vida judía en un contexto de terror estatal. Las contradicciones de la historia. Durante la dictadura cívico-militar en Argentina, 1976 a 1983, mientras los dirigentes de la comunidad judía organizada declaraban que su situación era floreciente, las desapariciones de judíos eran sistemáticas. En 1976, una ajedrecista no judía, tras competir en la Olimpiada de Ajedrez en Haifa, Israel, regresó a Argentina y fue interrogada por la Superintendencia de Seguridad Federal. Allí, denunció prácticas abiertamente antisemitas, formación de logias nazis, uso de símbolos nazis como brazaletes y cruces esvásticas, y declaraciones del personal que afirmaban que, cuando se terminaran los judíos, se terminaría la subversión. La situación fue documentada en el informe sobre la situación de los detenidos desaparecidos judíos, 1976 a 1983, publicado por la DAIA en 2007, con datos del CES, la CONADEP y el informe Nunca Más. La lista incluye 746 nombres, de los cuales 604 judíos fueron secuestrados entre 1974 y 1980, 1974, 2 personas. 1975, 23 personas. 1976, 305 personas. 1977, 201 personas. 1978, 62 personas. 1979, 4 personas. 1980, 6 personas. La CID de la OEA concluyó en 1979 que las desapariciones comenzaron a disminuir en ese año y prácticamente cesaron en 1980. Sin embargo, la negación oficial del antisemitismo durante el régimen dejó un interrogante: ¿cuántas víctimas habrían sido necesarias para que la dirigencia aceptara la violencia específica hacia la comunidad judía? Algunas respuestas a la negación sistemática. Durante la dictadura en Argentina, la negación del antisemitismo dentro de las desapariciones forzadas fue constante.
Para el investigador Leonardo Senman, la dirigencia judía argentina entendía el antisemitismo de forma tradicional, relacionado con grupos como Tacuara, José López Rega o la revista Cabildo. Al no observar símbolos clásicos, minimizaron los hechos, comparándolos con la Alemania nazi, donde el exterminio fue masivo y la vida judía inexistente. La vida comunitaria en Argentina continuaba funcionando, lo que dificultó ver las desapariciones como prácticas antisemitas, a pesar de que 2000 jóvenes judíos fueron secuestrados. Paralelamente, el rabino Marçal Meyer, llegado al país en 1959, lideró una lucha inquebrantable por los derechos humanos, entendiendo esta causa como un tema religioso, no político. Fundador de la comunidad Bet El y del Seminario Rabínico Latinoamericano en 1962, Meyer integró la APDH y cofundó el Movimiento Judío por los Derechos Humanos, colaborando con las Madres de Plaza de Mayo y reclamando por los desaparecidos. Fue nombrado miembro extranjero de la CONADEP y propuso el lema «Nunca más», en homenaje a los combatientes del gueto de Varsovia. Meyer desafió a la comunidad judía tradicional, incorporando a víctimas y familiares a los servicios religiosos, lo que generó tensiones con instituciones como la de AIA. Su viuda, Naomi Meyer, recuerda su legado y cómo su defensa de la vida dejó una huella imborrable: salvar un ser humano es salvar un mundo. Personalidades como Héctor Timerman destacaron la conciencia de Meyer y la deuda de gratitud que la comunidad judía tiene con su figura. Bernardo Faín. El abogado Bernardo Faín, quien trabajó en la DAIA entre 1978 y 1983, fue uno de los dos profesionales encargados de registrar denuncias de desapariciones de personas judías durante la dictadura cívico-militar argentina, 1976 a 1983. Faín negoció permisos con la jerarquía militar para que 3 rabinos brindaran asistencia espiritual a los soldados judíos durante la Guerra de Malvinas, 1982. En sus declaraciones, sostiene que no hubo una persecución sistemática contra los judíos como tal, sino que estos, más involucrados en movimientos progresistas, fueron un blanco debido a sus ideales y acciones revolucionarias. Faín argumenta que no toda actividad de los desaparecidos judíos era motivada por su identidad religiosa, sino por una fuerza interior de justicia, compartida también por otros sectores. Reconoce, no obstante, que el antisemitismo jugó un rol en la represión general. También revela la desconfianza militar hacia la comunidad judía durante la crisis con Chile en 1978, cuando se especulaba que Israel apoyaría al país vecino. Según Faín, esto pudo haber dado pie a un plan de inteligencia para señalar a la comunidad judía como no confiable, preparando medidas como cierre de instituciones e internación de dirigentes en caso de guerra. Además, justificó la postura pasiva de la DAIA, afirmando que no era un consultorio de psicoanálisis, sino un organismo político cuyo rol no era contener a los familiares de desaparecidos. A pesar de ello, su accionar fue criticado, como lo señaló Hermann Siller, quien narró un episodio en el que Faín aplaudió al almirante Isaac Rojas, figura antiperonista, durante un acto en 1978. Estas controversias sugieren que la actitud de la DAIA osciló entre la negación del antisemitismo, el miedo a represalias y la falta de un enfoque claro en la defensa de los derechos humanos. Todos en uno. Uno en todos. Durante la dictadura cívico-militar en Argentina, 1976 a 1983, se estima que entre 1.500 y 1.800 personas de origen judío fueron desaparecidas por el terrorismo de Estado, lo que representa entre el 5% y 6% del total de desaparecidos, que se calcula en 30.000. Este porcentaje es significativo considerando que los judíos representaban solo entre 0,8% y 1,2% de la población argentina en ese entonces. Según el censo de 1960, había aproximadamente 275.913 judíos en Argentina, con algunas estimaciones alcanzando los 310.000 si se consideran aquellos que no reportaron su religión o fueron censados como de religión desconocida. Los datos demográficos sobre la población judía argentina en los años 70 y 80 sugieren que, al inicio de la dictadura, había alrededor de 286.000 judíos en 1970, y para 1982, la cifra había caído a 233.000. Si se considera el total de desaparecidos, el porcentaje de víctimas judías se incrementa a un 6% de los 30.000 desaparecidos estimados. La CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, documentó alrededor de 894 desaparecidos judíos de los 8.956 casos confirmados, representando el 12,47% del total. El número de desaparecidos judíos refleja una tragedia profunda, dada la magnitud del sufrimiento para una comunidad minoritaria que representaba solo un 1,014% de la población total.
A pesar de que las matemáticas intentan cuantificar la tragedia, cada uno de estos casos representa una vida truncada, una historia personal de dolor y resistencia. Este contexto fue respaldado por testimonios como los de Jacobo Timerman, quien recordó un diálogo con un oficial militar en el que se habló de exterminar a unos 20.000 terroristas y sus familias. Los documentos oficiales, como los de la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, también confirmaron el número aproximado de 22.000 muertos y desaparecidos desde 1975. En este escenario, la comunidad judía, aunque pequeña en número, sufrió enormemente, ya que cada desaparición representó un dolor colectivo. Conclusión. El Plan Cóndor fue una operación represiva llevada a cabo entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975 en Santiago de Chile, bajo la dirección de Manuel Contreras, jefe de la DINA, Dirección Nacional de Inteligencia de Chile. Esta iniciativa se extendió a varias dictaduras militares de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador, que trabajaron de manera coordinada para eliminar a los opositores políticos, especialmente a aquellos con ideologías socialistas o comunistas. Se trató de una verdadera multinacional de la tortura, que ejecutó secuestros, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos en nombre de la doctrina de seguridad nacional. El plan fue respaldado por los Estados Unidos, que entrenaron a los militares en la Escuela de las Américas en Panamá. Bajo las presidencias de Richard Nixon y Gerald Ford, los EUU ayudaron a consolidar esta represión, utilizando el miedo al avance del socialismo como justificación para eliminar a la disidencia. Jorge Rafael Videla, dictador argentino, incluso afirmó que en Argentina se deberían matar todas las personas necesarias para garantizar la seguridad. En 1992, el periodista Martín Almada descubrió los archivos del terror en Paraguay, que contenían documentación secreta que evidenciaba la cooperación entre estos regímenes. Entre los archivos, también se encontró información que señalaba que la comunidad judía fue blanco de persecución, con figuras como el rabino Marçal Meyer y el periodista Hermann Siller siendo objeto de vigilancia. Aunque algunas organizaciones judías minimizaron el antisemitismo en ese entonces, informes posteriores confirmaron que muchos judíos fueron secuestrados y desaparecidos. Entre 1500 y 1800 judíos argentinos fueron víctimas de desapariciones forzadas, lo que representa una proporción significativa de las 30.000 personas desaparecidas en total. Los archivos del terror han sido una herramienta crucial para preservar la memoria histórica de este periodo oscuro de la historia latinoamericana, y los descubrimientos de Bernardo Faín y el trabajo de figuras como Marçal Meyer siguen siendo fundamentales en la denuncia de las atrocidades cometidas. La documentación desclasificada también reveló la contradicción en la actitud oficial de la comunidad judía de la época, que muchas veces negó la existencia de persecución sistemática, mientras que las evidencias confirmaban lo contrario. Este contexto histórico y las luchas por la verdad, que aún perduran hoy, son esenciales para comprender el impacto del Plan Cóndor y sus consecuencias en América Latina. Fin. Un breve resumen de Cicarón, Memoria, Judíos y Militares bajo el terror del Plan Cóndor. Libro escrito por Guillermo Lipis. Presentación por Isan. Bibliografía, Lipis, Guillermo, et al. Cicarón, Memoria, Judíos y Militares bajo el terror del Plan Cóndor. Primera ed. del Nuevo Extremo, 2010.